El día de hoy vamos a hablar de la herencia, esa herencia eterna, y yo creo que ahorita se alegraron muchos corazones cuando hablamos la palabra herencia, porque todos sabemos lo que es una herencia, la cual es una riqueza transmitida. Probablemente muchos de ustedes están gozando ya, experimentando los beneficios de esa herencia. Probablemente muchos están a punto de experimentarlo, pero probablemente la mayoría no tenemos ese privilegio de que nos hereden algo, ¿verdad? Amén. Es más, si le preguntáramos, hermano, yo a más de herencia, la única herencia que tengo es pruebas, tribulaciones, cuerpo enfermo, un cuerpo envejeciendo, mi casa destruida, mi trabajo abandonado. Realmente esa es la iglesia de Jesucristo que nos conducimos en medio de este mundo, llevamos un peregrinaje donde nuestro destino celestial es el reino de los cielos. Pero yo vengo a decirle y a comunicarle la palabra, lo que dice la palabra de Dios, que si tú eres un hijo de Dios de acuerdo a Romanos 8:17, también eres heredero. Heredero de Dios y coheredero con Cristo. Qué gloria más. Yo quiero decirle que usted es un heredero y que usted tiene una herencia que sobrepasa cualquier riqueza en esta tierra. Y de esa herencia es la que nosotros queremos hablar en esta hora, y para ello quisiera que fuéramos a Primera de Pedro, porque esa es, en esta porción de la palabra, es de esa herencia que nuestro Señor Jesucristo nos habla a través del apóstol. Primera de Pedro, capítulo 1, de los versículos 3 al 5. Dice así la palabra de Dios, versículo 3: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. El 4: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Oremos. Gracias te damos, mi Dios, por tu bondad y por tu misericordia. En esta hora, mi Señor, queremos pedirte que todo aquello que haya llamado nuestra atención durante la semana, traigas a nuestro corazón, Señor, libertad y nos permitas concentrarnos en lo que tu palabra, en tu preciosa palabra dice, y podamos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos en esta hora. Espíritu Santo, te pedimos que nos ayudes y que toda preocupación sea disipada y nos ayudes concretamente a concentrarnos para escuchar tu voz en esta hora. Ayúdame, Espíritu Santo, a hablar con claridad tu palabra, a ser fiel a lo que tú has dicho, pero sobre todas las cosas hablar tu palabra con denuedo para que tú nos hagas crecer más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. En el nombre precioso de tu Hijo amado. Amén. Es difícil cuando estamos en este mundo, hermano, y confrontamos tantas situaciones. Y a mí me encanta la carta de primera y segunda de Pedro, porque a estas 5 colonias estaba dirigida esta carta, que estaban en la dispersión, dice el versículo 1. Estas 5 colonias donde habían muchos cristianos, pero estaban viviendo fuera de sus fronteras en el Imperio Romano. Estaban probablemente confrontando o a punto de enfrentar
la persecución de este malvado emperador romano, cuando a él en julio del año 64 después de Cristo se le ocurre prenderle fuego a la ciudad de Roma para poder ahora construir su propio imperio. Realmente empiezan todos a apuntarle que él fue, y él para desviar las sospechas que apuntaban a él, ahora él decide apuntar esta culpa a los más despreciados en ese entonces, que eran los cristianos. A partir de ese momento se empieza una cacería humana con todos estos cristianos. Cuenta la historia que los estaban usando como antorchas para alumbrar los corredores de su palacio, y a muchos de ellos los estaban vistiendo con pieles de animales para que los perros se los cazaran. Era algo terrible, perdiendo la vida, y me encanta en medio de esto. Él empieza esta carta apuntando a ellos, y nosotros quisiésemos ver de que él empieza diciéndoles, pobrecitos, cómo les está yendo de duro, pero mire cómo él ha empezado esto, haciendo énfasis en esa herencia que les esperaba, que su vista no estuviera en las circunstancias que ellos estaban confrontando, sino que su vista estuviera hacia esa herencia, porque si ellos eran hijos de Dios, él tenía un padre que ya les había heredado. Ese es el tema de hoy en esta mañana, esa herencia eterna. Son 3 versículos los que estaremos viendo, y en esos 3 versículos lo dividiremos en 3 puntos, cada uno su punto. El versículo 3 sería el origen de la herencia. El versículo 4, las características de nuestra herencia. Y el versículo 5 sería la garantía de esa herencia. Esperamos que al terminar este mensaje, usted sea animado para terminar este peregrinaje con gozo en sus corazones, sin importar cualquiera que sea su situación, cualquiera cosa que haya venido, pero en medio de todo esto, que nos anime a glorificar a aquel que nos ha hecho herederos, al Dios creador de todas las cosas del cielo y de la tierra. Esa es mi oración. Así es que pasamos al primer punto. ¿Cuál es el origen de nuestra herencia? Y todos sabemos que es Dios, pero el versículo número 3, hermanos, está lleno de tantas verdades que nos animan, que sería suficiente para sacar varios mensajes. Pero a mí me encanta cómo se encuentra el corazón de Pedro en ese momento, porque mire cómo él empieza el versículo número 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él no ha podido contener el gozo que hay en su corazón de querer adorar a ese que lo ha hecho heredero. Prácticamente está diciendo, alabado seas, oh Dios, digno de recibir todo el elogio. Sin embargo, pienso que él ha empezado desde el versículo 2, cuando él mira que el versículo 2 empieza, elegidos, mire, según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicados. Resaltando en el versículo número 2 que según el conocimiento eterno y soberano de Él, también nos ha santificado para obedecer y ser rociados con esa sangre. Seguro que Él une el versículo número 2 con los otros 3
que siguen, y estos versículos han movido su corazón a venir con alabanza y reconocer que el Dios, nuestro Dios, es bondadoso y que todo proviene de Él. Lo encontramos en Santiago, que dice que toda buena dádiva y don perfecto proviene de lo alto. Pedro, con su alabanza, quería glorificar a Dios, pero a la vez él quería mover y animar a sus lectores que cualquiera que fueran sus circunstancias debían bendecir su nombre. Sin duda, estos creyentes debían alabar a Dios. Estas 5 colonias viviendo fuera de sus fronteras debían alabar a Dios. Y no solo ellos, sino que esto es dirigido también para nosotros, porque las mismas persecuciones se van cumpliendo por todos aquellos que son hijos de Dios. Mire el versículo 9, mire, apunta hacia nosotros también, al cual, hablando al enemigo de nuestras almas, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Probablemente no estás siendo una antorcha para alumbrar el palacio de ningún gobierno, pero de una diferente manera los mismos padecimientos se van cumpliendo en cada uno de nosotros. Entonces, esta carta apunta no solo a esas 5 colonias, sino a ti y a mí, que estamos sentados en esta hora. Es indudable, mi querido hermano, que nuestro Dios, me gozaba en los inicios de los cantos, merece todo el elogio, la alabanza, la adoración. Deben siempre ser dirigidos a Él y solamente a Él. Pero note, mi querido hermano, que Él quiere aclarar que este no es cualquier Dios. Si usted sigue leyendo el versículo número 3, es un Dios que tiene un hijo. Mire el versículo 3 de primera de Pedro, mire, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Él es padre de un hijo y inmediatamente ahorita Él resalta a ese glorioso Señor Jesucristo que es su hijo, lo cual, si usted se mira 4 veces menciona el nombre de su hijo. Miren el versículo número 1, Pedro, apóstol de Jesucristo. Mire al final del versículo 2, ser rociados con la sangre de Jesucristo. Mire el versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Mire al final, por la resurrección de Jesucristo. Ve cómo Él quiere resaltar, porque Él quiere dejar en claro que los herederos, el único que es heredero es aquel que el medio ha sido ese hijo que lo ha llevado al Padre, el cual le ha dado esa herencia. Y si usted se fija, Él apunta al nombre redentor de Jesucristo, une Jesús y Cristo. Jesús apuntando a su encarnación cuando ellos lo vieron hace 32 años que caminó por las calles de Jerusalén, y ahora lo une con su deidad, Jesucristo, y muchos de ellos lo habían probablemente despreciado. Él quiere dejar en claro que el único que podría llevarlos, al cual podría otorgarles esa herencia, era ese que ellos habían visto caminar hace 32 años. Jesucristo, a cual muchos de ellos despreciaron, al cual ignoraron, y eso era lo que Él clamaba cuando caminó en la tierra. En Juan 10:30 le dice, yo y el Padre uno somos igual en esencia, somos igual en naturaleza, los dos somos Dios. Lo mismo le dice en el 14:9, Felipe, muéstranos al Padre, le dice. Pero Felipe, el que me ha visto a mi Padre, ha visto a aquel que da la herencia. Y Él lo deja claro en el 14:6 de Juan, apuntando a Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie puede venir al que da la herencia, que es nuestro Padre, si no viene a través
de Jesucristo. No es cualquier Dios al que nosotros rendimos la gloria, sino que es aquel cuyo Hijo es el vehículo que nos llevaría hacia Él. Sin Jesucristo no hay Dios. Es que bendito el Dios y Padre, y le añade de nuestro Señor Jesucristo, hablando acerca de que Él es el gobernante, el creador de todas las cosas, el que predomina y gobierna toda esta tierra. Él es Señor de señores, así que el gobernante supremo, quien vivió y murió y resucitó en esta tierra, el ungido como Rey, nos proporcionará y nos llevará donde está esa herencia eterna. Si tú has venido a través de Jesucristo, el Dios que está en los cielos, no fue nada que pudiese ver en nosotros, sino que nada más fue por su misericordia. Fue la compasión de Dios viendo nuestra condición miserable como pecadores. Es lo único que motivó a Dios verte que tú eras lo peor de lo peor. La miseria espiritual en la que tú y yo vivíamos. Desde Adán y Eva hemos vivido muertos en nuestros delitos y pecados, es lo que dice Pablo en Efesios 2. Hemos estado controlados por el príncipe de las tinieblas que domina en este mundo, Efesios 2:2. Hemos vivido, dice Pedro, él lo describe, esa situación precaria de pecado en lo que vivimos, como lo dice, como una vana manera de vivir que no vale absolutamente nada. Una vana manera de vivir realmente con una mente corrupta, dice Romanos 8, atestados de injusticia, dice Romanos 1:29, y él usa como unos 15, 18 apelativos para realmente cualidades para describir al hombre sin Cristo ahí en Romanos 1:29. Y la única herencia que tú y yo merecíamos era la muerte. Esa era la única herencia en la condición que estábamos, la muerte eterna para siempre en un infierno. Entonces, pero Dios, ¿ve? Por su grande misericordia, dice, no solo lo apunta a misericordia, sino que su abundante misericordia, en las palabras de Pablo en Efesios 2:4, pero Dios, que es rico en misericordia, nos salvó, nos dio una herencia. ¿Por qué? Por su gracia. Y es algo glorioso, porque la herencia, Él es el origen de nuestra herencia, porque nunca dependió de nosotros. Mire, porque es lo que dice Romanos 9:16, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces la herencia realmente proviene de Él. Pero mire, nada más, no Él se quedó en ver nuestra miseria espiritual. Ese fue el motivo de ver nuestra miseria espiritual. Pero no solo se quedó ahí, sino que cambió nuestra naturaleza. Algo glorioso, mi querido hermano. Mire, si usted sigue leyendo allí mismo en el versículo 3. Mire, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Y me gusta porque usa un término y una ilustración muy vivida para cada uno de nosotros. Realmente, de la misma manera que ninguno de nosotros podemos participar en nuestro nacimiento. Levante la mano, ¿quién participó en el nacimiento? Nadie. De la misma manera, ninguno de nosotros podemos participar en un nacimiento espiritual. Si no lo podemos hacer en un natural, de ninguna manera en el nacimiento
espiritual, y a esto solo le compete a Dios. Nos dio por primera vez la vida, el primer nacimiento, y ahora dice que nos hizo renacer. Aquel realmente, Él está apuntando, y me encanta porque Él dice, enfatiza, Él fue el que nos hizo, ¿ve? Él nos hizo renacer. ¿Y por qué? Tendría que hacerlo porque no hay hombre ni ninguna cosa humana inventada que pueda cambiar el corazón pecaminoso del hombre. No existe absolutamente nada, y el único que lo puede hacer es el que ha creado el corazón del hombre, y lo hace a través de una regeneración. Regeneración no es que quite un poco de pecado, sino que cambia toda nuestra naturaleza y nos hace completamente nuevos. Y dice Pablo que nos hace nuevas criaturas. Qué hermoso eso, mis queridos hermanos, que solo Dios puede hacer eso, y lo hace a través del nuevo nacimiento, usando su palabra. Mire ahí en el 1:23, es el primer paso. Si usted lee el 1:23, Él nos llama a través de su palabra, mire aquí está, siendo renacidas no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Realmente nadie puede ser heredero del Dios creador de los cielos y de la tierra si no ha nacido de nuevo. Nicodemo creía que él conocía a ese Dios que Jesucristo estaba predicando. Va de noche y platica con él, y Dios le dice a Nicodemo en Juan capítulo 3 versículo 5: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios, no puede heredar esa herencia. De cierto te digo, no hay manera. Por eso es bien importante que nosotros, los hijos de Dios, no es que quiten un poquito de pecado de nosotros y ahora seamos mejores personas. No, el que ha nacido de nuevo lleva la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y vive de acuerdo a esa realidad. Criaturas totalmente nueva, nuestros deseos cambian, nuestras palabras cambian, nuestra vida y relaciones cambian. Nosotros deseamos todo lo que desea nuestro Dios. Qué belleza más palpable, mis queridos hermanos. Y no solo eso, mi hermano, dice realmente que por su misericordia vio nuestra miseria, nos transformó y nos hizo nuevas criaturas. Y aún eso dice que nos da esperanza para nuestro peregrinaje. Mire, siga leyendo el versículo. Mire qué belleza. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza. Nos hizo renacer para una esperanza viva, en contraste para la esperanza que nosotros tenemos, que nuestro destino era una esperanza muerta. Empezando acá, mi hermano, me gusta porque en el versículo número 4 él habla de herencia, pero ahora está comunicando a estos hombres, a estas 5 colonias, que ellos ahora, a partir cuando Dios había transformado sus almas, ahora ellos vivían en espera de un acontecimiento. Ahora había algo que a partir de ese instante iba a alumbrar su vida y iba a hacer esa esperanza, y lo deja escrito en Colosenses 1:27, Cristo en vosotros, aquellos que ya han sido salvados, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Mire qué belleza. O sea, esto debería de traer aliento a estas 5 colonias que estaban sufriendo, perdiendo la vida, incendiando al esposo o a la esposa. Y Él les anima. No te desanimes, tienes una esperanza. Tienes una esperanza
estas 5 colonias, y la esperanza es que Cristo es vuestra esperanza, apuntando a ese regreso de nuestro Señor Jesucristo, no solo que vendrá por nosotros, pero dice que Él también, en 2 de Pedro 3:13, más adelante, les dice que esperaremos juntamente con su venida cielos nuevos y tierra nueva, alumbrando su entendimiento. Y me gusta, mis queridos hermanos, porque todo ello, la misericordia de Dios, el nuevo nacimiento, esa esperanza que nos da, y le agrega al final lo que nosotros hablábamos. Mire, por la resurrección de aquel que ustedes vieron caminar hace 32 años atrás. Ustedes lo crucificaron, ustedes lo mataron, ustedes lo sepultaron, pero Él no se quedó en la tumba. Él al tercer día resucitó. Y es algo verdadero, porque en 1 Corintios 15:20 Pablo dice: mas ahora Cristo ha resucitado. Una verdad que debemos mantener en nuestra vida, que esa esperanza ha sido autentificada por nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Si no, seríamos los más dignos de conmiseración. Seríamos unos pobres que al final nada más ni gozaríamos de este mundo, los privaríamos de todo lo que ofrece, y al final pues no tendríamos ninguna esperanza. Así es que Dios es el origen de nuestra herencia y envió a su Hijo glorioso a que Él pagara el precio de esa herencia. Qué belleza, mis queridos hermanos. Ahora examinemos, porque esa herencia nunca ojo humano la ha visto. Y no se parece a nada que exista en la tierra, porque esta herencia Él lo sigue discutiendo en el versículo 4. Y ahora nuestro segundo punto son las características de esa herencia. Y me gusta porque esa palabra acá es la que realmente permea todos estos versículos, la palabra herencia, y era muy bien entendida en sus lectores, muy bien entendidas, porque ellos sabían lo que era una herencia. Él había prometido al pueblo de Israel a través de Josué 11:23, en Deuteronomio ya había prometido, pero que les iba a dar una herencia que fluye leche y miel. Le prometió a Abraham. En el 11:23 dice: tomó pues Josué toda la tierra conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés, y la entregó, mire, a los israelitas como herencia. Esa palabra es bien importante, porque esta palabra fue, cuando lo traducieron al griego en la Septuaginta, es la misma palabra que aquí está usando Pedro. Entonces ellos en su mente dicen: wow, pero Él nos dio la tierra de Canaán, y es la tierra más rica de todo el mundo, donde produce millones y millones de barriles de petróleo y los metales preciosos más caros de este planeta. Pero ahora Él quiere contrastar eso. Él quiere contrastar con este término y comunicar a estas 5 colonias que de la misma manera que Israel recibió una herencia terrenal, la iglesia de Jesucristo que estaban en esas 5 colonias recibirían una herencia espiritual en el cielo, y que esa herencia no se parece a ninguna tierra, por rica que fuera, y pone como ejemplo a esa tierra que fluía leche y miel, sino que esta herencia tiene 3 características que la distinguen de cualquier herencia. Y si usted lee el versículo 4, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Mire qué 3 cualidades más gloriosas de esa herencia. Dice que es incorruptible.
esta herencia no se degenera, esta herencia nunca muere, esta herencia no existe arma que pueda destruirla. Es bien, y ellos tenían muy bien en su mente, porque esta palabra incorruptible se usaba cuando se dirigía a ciertas porciones de tierra donde nunca esas porciones de tierra habían sido invadidas, nadie las había tocado, eran como terrenos vírgenes, nadie las habían saqueado en comparación con esa Canaán, especialmente con Jerusalén, que muchas veces había sido saqueada, más de 15 veces la saquearon, pero esta herencia que Él les daba, nadie la ha tocado, incorruptible, y no solo era incorruptible, sino que era incontaminada. ¿Ve? Todo lo que hay en este mundo ha sido contaminado con el pecado, pero realmente, a diferencia de esta herencia, esta es con 100% puro. Y yo me preguntaba por qué. Porque esta herencia, si usted va conmigo, mire al versículo 18. Porque esta herencia, el que pagó el rescate, no lo compró con nada. Mire, el de 1:18 de Pedro. Sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata. Miren en el 19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Qué belleza el precio de esa herencia, mis queridos hermanos, la sangre preciosa de Cristo, sin mancha y sin contaminación. Es por eso que esa herencia es incontaminada, y no solo es incorruptible, es incontaminada, sino que dice que es inmarcesible. Mire, esa palabra es muy hermosa porque era la palabra que han usado en tiempos antiguos y nosotros la podemos ver para apuntar a una flor. Cuando la flor alumbraba el sol y alcanzaba su máxima belleza con sus colores y se mira algo hermoso. Pero cuando llega la tarde se marchita. Y acá el punto es que es inmarcesible, es que ese su fulgor de belleza permanece por toda la eternidad, nunca se marchita, siempre conserva su belleza. Imagínese, mi querido hermano, cómo Pedro no se sentía con un corazón devoto a decirle: solo tú mereces el elogio, Señor, porque todo lo que hay en esta tierra ha sido tocado por el pecado y realmente juntamente con los años va decreciendo y muchas veces hasta desaparece, porque vivo en un mundo donde los ladrones hurtan. Y mire, y esta que él está hablando, incorruptible, incontaminada, inmarcesible, y agrega algo, dice: wow, pero ¿qué pasa? Y él ahora agrega al final, mire, contaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Si fuera poco, con esas características, está guardada en el mejor lugar del universo. Querido hermano, en la caja fuerte del trono celestial. Hermano, ahí está nuestra herencia, en la caja fuerte del trono celestial, donde está siendo vigilado las 24 horas por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde más nadie tiene acceso. Pero dice que está reservada para vosotros. Y puedes imaginarte que tú tienes acceso a Él, porque nada más ahí entrarán los que están inscritos en el libro de la vida. Eso es lo que dice Apocalipsis 21:27. Entonces tu nombre
está en la puerta de esa entrada, donde está guardada esa herencia incontaminada en los cielos, reservada para ti, iglesia. No es motivo para vivir con gozo este peregrinaje que nosotros llevamos llenos de tantas situaciones difíciles. Es motivo suficiente para animarnos, adorarle, rendirle honor, tributo y exaltación. Realmente razón tenía el salmista cuando en el Salmo 103 bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Y no me olvide nunca de sus beneficios. Razón tenía Pablo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En los lugares celestiales, en Cristo Jesús. Eso es algo que merece toda honra y toda gloria. Entonces, cuando vemos, este mundo es pasajero. Y es más, cuando nos habla a través de Mateo en el capítulo 6, 19 y 20, nos exhorta. Dice, no hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen, donde los ladrones minan y hurtan, sino aseos en donde los ladrones no minan y hurtan, porque donde está vuestro tesoro, ahí estarás tú también, mi querido hermano. Entonces realmente nuestra vista está donde está nuestra herencia, mi querido hermanos. Yo te animo, tú eres el hombre y la mujer más rica de este universo. Pero si no tienes a Cristo, eres la más y el más pobre de este universo. Porque te espera, la herencia es la muerte, pero si Cristo vive en ti, tu herencia está reservada en los cielos para ti. Y nos gozamos realmente nosotros en esa gloriosa realidad, mi querido hermano, porque a mí me encanta. No solo Él es el origen, nos describe las características, sino que Él nos da la garantía de esa herencia. Ese es nuestro tercer punto. Mire cómo dice en el número 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y la garantía es su protección divina. Wow. Imagínense que nuestro Dios la ha reservado en los cielos y la está cuidando. Pero la pregunta es, ¿qué de mí? Tú eres guardado por el poder de Dios para alcanzar esa herencia. Leía en el versículo nuestro hermano David, nada nos podrá separar de Él, porque el mismo que los eligió en el versículo 2 del capítulo 1, es el mismo que nos santificó, pero es el mismo que nos protege. Y me encanta porque en eso es lo que está explicando Pedro, pero sabe que esa es la oración de Jesucristo también. Mire Juan 17, mire. No solo eso, sino que la oración de Juan también es esa. Mire Juan 17. Mire el versículo 11, Él intercediendo por nosotros mientras estamos en esta tierra. Mire el versículo 11 dice, y yo ya no estoy en el mundo, hablando de Jesucristo, aquel que Él empezó en el principio del versículo 3, yo ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, refiriéndose en ese entonces a los 11, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, ¿qué? Guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Y mira en el 15, no ruego pues los quites del mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Pero hermano, este es solo para los 11, mire el 20,
mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. ¿Has creído tú en la palabra de los apóstoles? Efesios 2:20. Esta oración, la protección divina, no solo está en los cielos cuidando tu herencia, sino que está cuidándote a ti. Esa es la garantía para que tú realmente llegues a tomar posesión de esa herencia. Pero si usted sigue leyendo, Él usa un medio y descarga cierta responsabilidad en nosotros. Volvamos nuevamente a Pedro. Mire, allí en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mire qué belleza. El medio que Él usa realmente es la fe. No está hablando de una fe salvífica acá, está hablando de una fe palpable. Aquella fe que nos permite abrazar esas promesas que nosotros estamos ahorita viendo. Pero no solo nos permite abrazar sus promesas, sino que a la vez esa fe nos sirve de escudo para apartar esos dardos del enemigo que quieren desviarnos para que nosotros lleguemos a esa fe. Es lo que dice Efesios 6:16. Y es esa fe la que habla Hebreos 11. Él apunta allí a Abraham, Isaac y a Jacob en Hebreos 11, el versículo 33, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas y taparon bocas de leones. ¡Qué belleza, hermanos! Aunque por el poder de Dios sucede todo, pero Él nos da su palabra, sus promesas, para que con esa fe que ha producido en nosotros una conciencia que no se puede, una confianza que no se puede mover, nosotros estemos tranquilos y con calma, confiando en lo que Él dice. Al igual que esas 5 colonias, no importa lo que venga, nuestro destino es esa herencia eterna que Él tiene preparada para nosotros. ¿No es motivo de gozo, mis queridos hermanos? Seguro que sí. Me encanta porque Dios de una manera soberana y armoniosa usa su poder protector y la perseverancia del creyente en la fe para llegar a esa herencia prometida. ¡Qué belleza! Dios soberano usando la perseverancia de los santos hasta llegar y adquirir esa herencia prometida. Mire, si usted sigue, y ahí sigue, mire en el versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada. Qué belleza. Cuando hablamos de salvación, lo podemos dividir nosotros en 3 aspectos. El primer aspecto, que es el presente, la justificación, cuando Dios nos liberta del castigo del pecado. El segundo, que sería el presente, cuando habla de santificación, y es una liberación continua del poder del pecado. Y el tercer aspecto, que sería donde Él apunta, que es la glorificación, cuando Él nos liberta totalmente del pecado. Y todo empieza cuando los días contados se acaban en esta tierra y tú cierras los ojos y llegas a la herencia que ya te tiene preparada. ¡Qué belleza! Razón tenía Pablo de decir que para mí el morir es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ausentes al cuerpo, presentes al Señor. ¡Qué belleza! Entonces nosotros no tenemos temor de la muerte ahora. Realmente nosotros no deseamos la muerte, pero realmente vivimos con alegría que el día que ese momento venga, es el vehículo que nos llevará a esa herencia donde nunca más necesitaremos una compañía de mudanza, porque vamos donde todo es bello, mis queridos hermanos. Esa belleza de la herencia eterna que está
preparado para nosotros, teniendo una consumación final. Mire lo que dice allí. Dice, para que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Y esto está apuntando realmente a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ya en el cielo, pero juntamente con eso vendrá tanta belleza, mis queridos hermanos, que ahora aquel que ellos vieron caminar 32 años atrás, estas 5 colonias, ahora lo verán ellos venir con todos los que, pues, con poder, con gloria y con majestad. Y en Mateo 25:34 dice que Él ya vendrá como Rey de reyes y Señor de señores, y dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué belleza! Esa herencia alcanzará su máximo esplendor al final del milenio, cuando Él creará cielos nuevos y cielo nuevo y tierra nueva, donde ya no habrá más muerte, donde los cuerpos nunca tendrán más enfermedad, donde los cuerpos nunca más envejecerán, donde ya no habrá más necesidad de luz ni tampoco de calor, porque su misma gloria nos alumbrará también a nosotros. Allí dice Apocalipsis 22:5, no habrá allí más noche y no tendrán necesidad de la luz de la lámpara ni la luz del sol, porque Dios el Señor iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Una herencia sin comparación, y será entonces realmente donde entraremos por una vida eterna a vivir con Él para siempre. Para siempre. Razón tenía el salmista en el Salmo 16 y decir en el versículo 6, es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Pudieses tú decir de la misma manera, queridos hermanos? Es hermosa la heredad que me ha tocado. ¿Crees tú que no es motivo suficiente pensar y apuntar siempre en nuestro peregrinaje que llevamos nosotros? 70, 80, los más robustos 80, y que nuestros ojos estén puestos realmente donde está nuestra herencia. Hermanos, este mundo es enemigo nuestro. Es enemigo nuestro, y lo único que hacemos es fijar los ojos con rumbo a esa herencia que está preparada para vosotros y que no existe absolutamente nada parecido en esta tierra. Es indescriptible, pero en las palabras que nosotros podemos entender, se ha sido descritas las características de ella. Yo creo que es motivo suficiente para empezar como empezó el versículo 3. Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea todo el honor, toda la gloria, toda la exaltación, y pudiésemos decir nosotros, Señor, te esperamos. Y mientras vamos, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. Se purifica a sí mismo. Así, queridos hermanos, así es que a vivir con gozo, porque de esa manera vivían estas 5 colonias. Mire en el versículo 8. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Sufriendo, y ellos con un gozo inefable y glorioso. ¡Qué belleza! Ojalá nosotros pudiésemos vivir de la misma manera y tener en mente esa esperanza que está reservada en los cielos para ti, si eres su hijo. Lamentablemente, muchos verán esa herencia
pero solo entrarán aquellos que son sus hijos porque están escritos en el libro de la vida. Ojalá tu libro o tu vida tu nombre esté escrito en ese libro para que puedas entrar a esa herencia. Y si no, el día de hoy puede ser ese día. Amante Padre y Dios, te damos a ti toda la honra, toda la gloria, todo el honor, todo el tributo y gracias, Señor, porque qué belleza es, Señor, haber otorgado a lo más vil y despreciable de este mundo, lo más glorioso que fue tu Hijo Jesucristo, y ser copartícipes con Él, herederos de esa gloria eterna que está preparado para nosotros. Por los méritos de Jesucristo. Amén.